Bienvenidos sean todos a esta nueva clase del curso intensivo de Anatomía y Histología. Mi nombre es Oliver Villalobos y soy estudiante del segundo año de Medicina. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la histología del aparato urinario. Hablemos primeramente acerca de cuáles son aquellos órganos que constituyen el aparato urinario. Muy importante destacar la presencia de los riñones, ¿ok?, que básicamente van a jugar un papel fundamental al filtrar algunos elementos del plasma sanguíneo para poder originar a la orina, ¿ok? Posterior a esto tenemos los uréteres, que básicamente son estructuras que permiten conducir esta orina en dirección descendente hacia la vejiga. En este caso, la vejiga va a actuar como un reservorio de orina que va a permitir liberarlo paulatinamente a través de la uretra. ¿Cuáles son las funciones del riñón? El riñón básicamente va a actuar como un elemento de filtración de productos metabólicos de excreción, es decir, aquellos componentes que ya no nos sirvan, el riñón va a poder filtrarlos, ¿ok?, de manera selectiva para poder eliminarlos. Además de esto, va a jugar un papel fundamental en la regulación del volumen del líquido extracelular y el agua corporal total del organismo, ¿ok? Otro punto importante es que así como nos permite filtrar productos de excreción, ¿okay?, o productos metabólicos de excreción, también nos permite filtrar sustancias extrañas que se encuentren dentro del organismo. Juega un papel fundamental en el equilibrio ácido-base y cumple también una función endocrina, puesto que el riñón es el lugar de síntesis de la eritropoyetina, también denominada EPO, que es una hormona que se encarga de estimular la eritropoyesis. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Y en una última instancia, una segunda hormona se produce también a nivel de riñón que se denomina la renina, que juega un papel fundamental en el aumento de la presión arterial. Muy importante contar que el riñón se va a estudiar por dos sistemas principales, ¿okay? Tenemos un sistema filtrante constituido por un glomérulo renal que nos permite originar un ultrafiltrado del plasma. ¿Qué quiere decir un ultrafiltrado? Quiere decir que se va a originar una sustancia químicamente parecida al plasma, con la diferencia de que esta sustancia tiene poca cantidad de proteínas, ¿okay? Y en una última instancia tenemos el sistema tubular. El sistema tubular hace referencia a un conjunto de conductos que permite transportar este ultrafiltrado del plasma a diferentes puntos del riñón, y además de esto las células de este sistema tubular permiten reabsorber algunos compuestos. Ahora estudiamos un poco acerca de la anatomía de los riñones, ¿okay? Tenemos que saber que los riñones son órganos pares, tienen forma de haba y se encuentran ubicados en el retroperitoneo. Están relacionados con la pared abdominal posterior y presentan en este caso un revestimiento de peritoneo en su cara anterior, por ende son órganos retroperitoneales. Los mismos presentan dos bordes, tenemos un borde lateral, ¿okay?, convexo, y un borde medial que es completamente cóncavo. A nivel del borde medial vamos a poder observar una puerta de entrada o un orificio que permite el paso de tres estructuras que en conjunto forman el tallo renal. Esas estructuras son la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal, ¿okay? En conjunto estos elementos se denominan el tallo renal. Ahora, ¿qué es la pelvis renal? La pelvis renal es simplemente la porción más ensanchada del uréter. Esto es el uréter, ¿okay? La porción ensanchada corresponde a la pelvis renal, ¿ok? Muy importante acotar que después de que esta pelvis renal ingresa al riñón, esta comienza a dividirse en una serie de cálices, que son las cálices mayores, que a su vez van a dar origen a otras estructuras denominadas cálices menores, ¿ok? Ejemplo, esto es una cáliz menor, esto es un cáliz menor, esto es un cáliz menor y este es otro, y así sucesivamente, ¿ok? Se dice que existen aproximadamente 8 cálices menores, ¿ok? Ahora, siendo un poco más detallistas, tenemos que decir que
el riñón está constituido por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso que lo reviste en su cara externa. ¿Ok? Todo esto que tenemos por acá por fuera es una cápsula de tejido conectivo colágeno denso. Inmediatamente por dentro, el parénquima está constituido en este caso por una corteza y una médula. ¿Ok? La corteza básicamente corresponde a todo este segmento rojizo de aspecto granulado. ¿Ok? Todo esto corresponde a la corteza. Inmediatamente por dentro encontramos una sustancia de un mayor espesor, que representa casi el doble del espesor de la corteza, que corresponde a la médula. Es una zona clara. Toda esta zona clara que ustedes observan acá corresponde a la médula del riñón. Muy importante acotar que la médula se encuentra fragmentada, y esto se debe básicamente a que la corteza emite una serie de tabiques, ¿ok? O una serie de prolongaciones, mejor dicho, al interior de la médula, que permite dividir entonces a la médula en estructuras más pequeñas. Esas estructuras más pequeñas con formas de clavas se denominan básicamente pirámides renales, que presentan una base, ¿ok?, que está orientada hacia la corteza, y un ápice que se abre de manera directa sobre lo que vendría siendo la cáliz menor. Este ápice es lo que nosotros denominamos como papila. Esta papila en su pared presenta aproximadamente 250 orificios por donde pasa la orina en dirección hacia el cáliz menor. Ese área que presenta todos estos orificios se denomina área cribosa. ¿Ok? Además de esto, es muy importante acotar que a nivel de la base del riñón podemos encontrar una serie de estriaciones blanquecinas. Estas estriaciones blanquecinas son sustancias similares a la sustancia medular, ¿ok?, que hace referencia específicamente a los rayos medulares que van en dirección a la corteza. ¿Ok? Es muy importante acotar que el riñón es un órgano que se encuentra lobulado. Se dice que cada pirámide renal en conjunto a la corteza circundante forma un lóbulo. Esto quiere decir que si tenemos 8 pirámides renales con 8 cálices menores, las cuales están unidas, tenemos exactamente 8 lóbulos. ¿Ok? Ahora, hablemos acerca de la unidad funcional del riñón. Fíjense, el riñón presenta una unidad funcional la cual está representada por dos elementos. Por un lado tenemos al nefrón y tenemos a los tubos o túbulos colectores. ¿Ok? Cada uno de estos elementos se encuentran separados por una escasa cantidad de tejido conectivo intersticial. Claro, puede ser un poco más o un poco menos de tejido conectivo intersticial, todo depende del segmento del riñón que estemos observando. ¿Ok? Este tejido conectivo intersticial se caracteriza porque aquí transcurren algunos vasos sanguíneos, vías linfáticas y una serie de nervios. ¿Ok? Además de esto podemos encontrar fibroblastos, podemos encontrar células fagocíticas, entre otros elementos. ¿Ok? El nefrón en este caso está constituido primero que nada por un extremo ciego ensanchado, ¿ok?, que básicamente está representado por un ovillo capilar. Es lo que nosotros denominamos como el glomérulo. ¿Ok? Este glomérulo, rodeado por una cápsula que se denomina la cápsula de Bowman, termina formando una estructura denominada corpúsculo renal. ¿Ok? Desde este elemento, desde este corpúsculo renal, parte un segmento tubular que se divide en varias porciones de acuerdo a algunas características morfológicas y funcionales. ¿Ok? Vamos a tener principalmente dos túbulos. ¿Ok? Un túbulo proximal y un túbulo distal. El nombre proximal o distal hace referencia a que un túbulo se encuentra más próximo al corpúsculo renal y otro se encuentra un poco más lejano. ¿Ok? A su vez, el túbulo proximal se divide en un túbulo contorneado proximal, ¿ok?, el túbulo contorneado proximal, una pars recta o una porción recta del túbulo proximal. Luego tenemos el túbulo distal, que presenta una porción recta o pars recta del túbulo distal y un túbulo contorneado distal.
Muy importante acotar que tanto la pars recta del túbulo proximal como la pars recta del túbulo distal se encuentran unidos por medio de un segmento delgado, que es el tercer elemento que tengo allí marcado en las diapositivas. Además, la pars recta del túbulo proximal, el segmento delgado, y la pars recta del túbulo distal terminan formando una estructura que nosotros denominamos como asa de Henle. ¿Ok? Ahora, les voy a poner una ilustración para que vean de qué estoy hablando. Fíjense, esto que nosotros estamos observando en la imagen es un nefrón y un túbulo colector. ¿Ok? Toda esta estructura que ustedes observan acá, todo esto es un nefrón, ¿ok? Y esto que ustedes observan acá es un túbulo colector. Fíjense, como les había comentado, tendríamos un glomérulo renal, ¿ok? Que deriva de una arteriola aferente. Esta es la arteriola, ¿ok? Esta comienza a dar una serie de ramas colaterales. Estas ramas comienzan a anastomosarse y comienzan a formar lobulillos, y en conjunto esta estructura se denomina glomérulo renal. ¿Okay? Además, este glomérulo renal va a estar encapsulado, presenta una cápsula que se denomina la cápsula de Bowman, ¿okay? Que ya la vamos a estudiar más adelante. En conjunto, la cápsula de Bowman con su respectivo glomérulo lo denominamos como corpúsculo renal, ¿ok? Es decir, el ovillo de capilares es el glomérulo y el glomérulo más la cápsula se denomina corpúsculo renal, ¿ok? El corpúsculo renal se continúa con una porción tubular, ¿ok? Que es todo este elemento que ustedes están observando acá. Como les había mencionado, existen dos grandes segmentos. Tenemos un túbulo proximal y tenemos un túbulo distal. Desde este punto a este punto corresponde el túbulo proximal. Desde este punto a este punto corresponde al túbulo distal, ¿sí? A su vez, el túbulo proximal se divide en dos porciones. Un túbulo contorneado proximal, que es básicamente este segmento del túbulo que presenta un trayecto sinuoso, ¿ok? Y un túbulo recto proximal o pars recta del túbulo proximal, que es todo este segmento que, como su nombre lo indica, es recto, ¿ok? Además de esto, vamos a encontrar un elemento más delgado que se denomina el segmento delgado, que forma una curvatura, ¿ok? Luego este segmento delgado se continúa con lo que vendría siendo el túbulo distal, primero con su porción recta o pars recta y con su pars convoluta o túbulo contorneado distal, ¿ok? Que termina desembocando en un túbulo colector. Muy importante acotar que el túbulo recto proximal, el segmento delgado y el túbulo recto distal constituyen una estructura que se denomina el asa de Henle, ¿ok? El asa de Henle presenta un segmento descendente, ¿ok? Como lo podemos observar en la imagen, y un segmento ascendente, ¿ok? Ok, hablemos un poco acerca del corpúsculo renal, ¿ok? Fíjense. Como ya les había comentado, el glomérulo en este caso se va a formar por una arteriola aferente, ¿ok? Esta arteriola aferente se caracteriza porque va en un determinado punto de la misma va a comenzar a ramificarse, ¿no? Y estas ramificaciones van a formar una serie de asas capilares, ¿ok? Estas asas capilares se comienzan a anastomosar entre sí y forman lobulillos, ¿ok? Vamos a tener un número bastante grande de lobulillos dentro del glomérulo renal. Posteriormente, todos estos lobulillos se van a reunir en un mismo vaso que va a constituir una arteriola eferente, ¿ok? Que es esta que nosotros tenemos acá. Muy importante acotar la presencia de estas dos arteriolas porque el corpúsculo renal lo podemos dividir en dos polos.
tenemos un polo vascular que corresponde a la presencia de las arteriolas y un polo urinario, ¿okay? Que corresponde a este segmento que está acá, ¿okay? Entonces, la sangre va a entrar a través de la arteriola aferente y va a comenzar a filtrarse en este punto, ¿okay? En donde vamos a poder encontrar una serie de células que se encuentran adosadas a la pared de la arteriola, que en este caso hace referencia a los podocitos, ¿okay? Que ya los vamos a estudiar más adelante. Ellos van a terminar constituyendo la hoja visceral de la cápsula de Bowman, ¿okay? Es decir, la que está unida al ovillo capilar. Además de esto tenemos una hoja parietal denominada hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿okay? Que está constituido por un epitelio plano simple. Entre la hoja parietal y la hoja visceral existe un espacio, ¿okay? Este espacio se denomina el espacio urinario. Aquí es donde cae el ultrafiltrado del plasma, ¿okay? Además de esto, podemos encontrar una región que se denomina la región mesangial, ¿okay? Fíjense, la región mesangial es prácticamente toda esta zona que corresponde al tallo del glomérulo, ¿okay? Que presenta una serie de células denominadas las células mesangiales que nadan en una matriz que se denomina la matriz mesangial extracelular, ¿okay? Esta estructura que observamos acá arriba hace referencia al túbulo distal, a un segmento del túbulo distal, ¿ok? ¿Qué pasa? Que este segmento del túbulo distal que se ubica en esta porción presenta unas células un tanto diferentes a lo que vamos a estar acostumbrados a ver, que son las células de la mácula densa, que van a formar una placa o una hilera de células que van a estar constituyendo un epitelio prismático simple, en donde los núcleos van a estar orientados más que todo hacia su polo apical, ¿okay? Entonces, aquí observamos el siguiente preparado: nuestro corpúsculo renal, ¿okay? Que es toda la estructura completa. Adentro tenemos el glomérulo renal que deriva de una arteriola aferente, ¿okay? ¿Okay? Inmediatamente por fuera observamos túbulos contorneados proximales. Fíjense, vamos a observar una hoja visceral, ¿okay? Que corresponde a esta célula que estamos observando acá. La vamos a encontrar en diferentes puntos del corpúsculo renal, que hace referencia a los podocitos, ¿okay? Inmediatamente por fuera tenemos una hoja parietal de la cápsula de Bowman que está constituida por un epitelio plano simple. Entre la hoja visceral y la hoja parietal se encuentra este espacio, que es el espacio urinario, ¿okay? Además de esto, muy importante acotar que el epitelio de la cápsula de Bowman es un epitelio continuo al epitelio del túbulo contorneado proximal, que experimenta una transición de un epitelio plano simple a un epitelio cúbico simple, que veremos más adelante. Ahora, es muy importante acotar que existen diferentes tipos de nefrones, ¿okay? Y estos nefrones los vamos a clasificar según la posición del corpúsculo renal, ¿okay? Tenemos los nefrones corticales y los nefrones yuxtamedulares. Los nefrones corticales son aquellos nefrones que se encuentran orientados en la parte más externa de la corteza o en la parte más superior de la corteza renal, mientras que los nefrones yuxtamedulares son nefrones que están más en contacto con esta superficie limitante corticomedular, ¿okay? Es decir, fíjense, acá tenemos una línea de separación entre la corteza, que es lo que está acá arriba, y lo que vendría siendo la médula. Entonces, el nefrón yuxtamedular presenta su corpúsculo renal cerca de esta superficie limitante, mientras que el nefrón cortical presenta un corpúsculo renal un poco más alto, ¿okay? Se encuentra un poco más arriba. Ahora, ¿en qué diferencia esto? Además de la posición del corpúsculo, básicamente en la constitución de el asa de Henle, ¿okay? ¿Por qué? Okay. Porque fíjense lo siguiente: el túbulo contorneado proximal, el corpúsculo renal y el túbulo contorneado distal siempre van a tener una localización cortical,
cuando estemos observando la corteza, siempre vamos a observar los dos tipos de túbulos contorneados los dos tipos de túbulos contorneados más el corpúsculo renal. Mientras que la porción recta de cada uno de los túbulos, tanto el proximal como el distal, siempre van a estar orientados a nivel de la médula, ¿ok? Al igual que el segmento delgado, como podemos observar en la foto. Entonces, si nosotros estamos observando un nefrón cortical que tiene una posición alta, ¿ok?, a nivel de la corteza, su asa de Henle siempre va a estar en una posición más superficial. Pero si nosotros estamos observando un nefrón yuxtamedular que presenta un corpúsculo renal mucho más inferior a nivel de la corteza, vamos a observar que el asa de Henle, además de ser un poco más largo, el segmento delgado, siempre penetra a una profundidad mucho mayor a nivel de la médula. Este segmento delgado puede incluso llegar a nivel de la papila. Así de profundo termina siendo el asa de Henle de un nefrón yuxtamedular. Ahora hablemos acerca del corpúsculo renal. Observemos cómo se compone, ¿ok? Como les había comentado, tenemos un ovillo capilar o un glomérulo y una cápsula de Bowman, ¿ok?, que reviste el glomérulo como tal. La cápsula de Bowman en este caso se va a constituir por dos capas: una capa visceral, ¿ok?, que está representada por una serie de células que se encuentran adheridas a la pared del ovillo capilar, y vamos a tener también una capa parietal de la cápsula de Bowman constituido por un epitelio plano simple, como podemos observar a nivel de la foto, ¿ok? Como podemos observar, el epitelio plano simple presenta células aplanadas en sentido anteroposterior, presentan un núcleo redondeado y central, y el citoplasma circundante al núcleo siempre sobresale un poco hacia la luz. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder saber que estamos ubicados en la hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿ok? Mientras que la hoja visceral de la cápsula de Bowman presenta una serie de células que se encuentran acopladas a la superficie del ovillo capilar, como en este caso. Estas células epitelioides, ¿ok?, nosotros vamos a terminar llamándolas como podocitos, ¿ok? Entonces, gracias al establecimiento del espacio urinario, ¿ok?, entre los podocitos y la hoja parietal de la cápsula de Bowman, vamos a tener entonces dos polos dentro del corpúsculo renal. Tenemos un polo urinario, ¿okay?, que corresponde a todo este segmento de acá, y tenemos un polo vascular, ¿sí? El polo vascular está representado por dos elementos principales: una arteriola aferente y una arteriola eferente, ¿ok? La arteriola aferente se caracteriza porque en determinado punto de su trayecto esta da origen a 5 ramas, ¿ok? Cada una de las cuales van a formar un cúmulo de asas capilares que se encuentran anastomosadas, o también denominado lobulillo, ¿ok? Posteriormente, todos los capilares de los lobulillos van a unirse y van a formar una arteriola eferente que va a abandonar el corpúsculo renal por medio del polo vascular, ¿ok? Entonces, observemos el preparado, ¿ok? Este es un mismo preparado de un corpúsculo renal, donde estamos observando la hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿ok?, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, y por acá encontramos un podocito, ¿ok? Por ejemplo, por acá tenemos otro podocito, y así sucesivamente, ¿ok? Fíjense, la capa visceral de la cápsula de Bowman solamente va a estar constituido por una sola capa de células epiteliales, que son los podocitos. La ultraestructura de un podocito es la siguiente: aquí predominan algunos filamentos y predomina también una serie de microtúbulos, ¿ok?
Muy importante acotar que cada uno de estos podocitos son células que se encuentran muy ramificadas o tienen muchísimas prolongaciones, mejor dicho. Vamos a observar prolongaciones primarias que dan origen a las prolongaciones secundarias y terciarias. ¿Ok? Cabe destacar que la porción más distal de cada una de estas prolongaciones va a dar origen a una serie de pies que se denominan pedículos o también denominados pedicelos. Muy importante acotar que estos pedicelos van a entrar en contacto directo con la lámina basal de cada uno de los vasos sanguíneos del glomérulo, ¿ok? Y se van a encontrar intercalados. Estos no van a estar unidos unos con otros, sino que va a haber un pedicelo, un espacio, que es lo que nosotros denominamos como ranura de filtración, y otro pedicelo al lado, ¿ok? Así como lo estamos observando en el preparado. Esto es un preparado observado a la microscopía electrónica. Esto que ustedes están observando acá es la prolongación de un podocito, ¿ok? Los pongo en contexto. Esto que ustedes están observando aquí es la prolongación de un podocito. Esto que ustedes están observando acá corresponde al vaso sanguíneo propiamente dicho, ¿ok? Entonces, esto que ustedes están observando a determinados puntos, a intervalos regulares, ¿ok? Son los pedicelos, también denominados pies, también denominados pedículos, ¿ok? Los espacios que se encuentran entre un pedicelo y otro pedicelo se denominan ranuras de filtración, ¿ok? Y la membrana que delimita el piso de una ranura de filtración, es decir, acá, acá y acá, se denomina membrana de la ranura, ¿ok? Los pedículos de los podocitos van a presentar un glucocáliz, ¿ok? Que se encuentra en contacto con lo que vendría siendo la lámina basal, ¿ok? Este glucocáliz se caracteriza básicamente por que está muy bien desarrollado, y además de esto, este contiene una glucoproteína que le aporta una carga negativa, ¿ok? Ahora hablemos acerca de la lámina basal glomerular. La lámina basal glomerular la podemos definir básicamente como una lámina de separación entre los pedículos de los podocitos del endotelio que se encuentra ubicado en la cara interna de la lámina basal, ¿ok? Desde un punto de vista ultraestructural, es decir, visto la microscopía electrónica, podemos observar tres capas o tres láminas que en conjunto constituyen a la lámina basal glomerular. Tenemos una lámina rara externa que mira hacia los podocitos, ¿ok? Tenemos una lámina rara interna que mira hacia lo que vendría siendo el endotelio, ¿ok? Hacia lo que vendría siendo el endotelio de los vasos sanguíneos. Y tenemos una lámina densa justo en el medio, es la lámina intermedia. Muy importante acotar que la lámina densa se encuentra formada por dos componentes principales, que son el colágeno de tipo 4, la laminina, y en una última instancia, que también se encuentra a nivel de la lámina rara externa y a nivel de la lámina rara interna, tenemos heparansulfato. El heparansulfato es muy importante debido a que el heparansulfato le otorga más carga negativa a la lámina basal glomerular. Y a paso adicional, el colágeno tipo 4 y la laminina que encontramos en la lámina densa van a actuar básicamente como un reticulado que permite ser selectivo con los elementos que filtra, puesto a que esta estructura reticular no permite el paso de moléculas grandes, tienen que ser moléculas pequeñas. Ahora entonces encontramos a la barrera de filtración glomerular. Fíjense, la barrera de filtración glomerular es básicamente una barrera tisular que actúa básicamente como un filtro para la formación del ultrafiltrado. Es justamente acá en donde se da el paso selectivo de sustancias, ¿okay? Este va a estar constituido primero que nada por el endotelio capilar de los vasos sanguíneos, ¿okay? La lámina basal glomerular previamente mencionada y las ranuras de filtración que se encuentran entre los pedicelos, ¿okay? Fíjense, como podemos observar acá en la siguiente ilustración, ¿okay? Fíjense, esto que ustedes observan acá es el endotelio vascular, ¿okay? El epitelio plano simple, y luego encontramos la lámina basal glomerular.
que presenta una lámina rara externa, que es un poquito más clara que la porción central, ¿ok? Una lámina rara interna, que también es un poco clara. Ambas están constituidas únicamente por el paransulfato. Y una lámina densa, que es la parte intermedia, específicamente la porción más gruesa de la lámina basal glomerular. La misma se componía entonces de laminina, de paransulfato y de colágeno de tipo 4, formando un reticulado, una red que impide el paso de las moléculas de un tamaño mayor. ¿Ok? Y pues evidentemente, en una última instancia tenemos las ranuras de filtración. Ok, ahora, ¿qué características tienen que tener estas moléculas para ser filtradas? Fíjense, la presencia de la lámina basal glomerular juega un papel determinante. ¿Por qué? Porque la lámina basal glomerular, al presentar este reticulado en su lámina densa, evita que los elementos figurados de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc., puedan pasar o puedan ser filtrados a través de la barrera de filtración glomerular. ¿Okay? De igual manera, las moléculas que son muy grandes no pueden pasar, entonces tienen que ser moléculas pequeñas, tienen que tener formas específicas, tienen que ser moléculas que puedan ser flexibles, ¿okay? Y a paso adicional tienen que tener una carga positiva. ¿Okay? Ahora bien, las cargas son muy importantes. ¿Por qué? Porque ocurren dos fenómenos, un fenómeno de rechazo y un fenómeno de atracción. ¿Okay? Y esto depende en un 100% de las cargas. Si nosotros tenemos una barrera de filtración glomerular que tiene una carga negativa, ¿okay? Estos elementos que quieran ser filtrados hacia el exterior y tengan cargas negativas van a ser rechazados. ¿Okay? Mientras que va a haber un fenómeno de atracción entre las cargas diferentes, entre una carga positiva y una carga negativa. Ahora hablemos de la región mesangial. La región mesangial la podemos definir básicamente como una zona central o una zona axial del ovillo glomerular, ¿okay? El cual puede considerarse como una zona de tallo, puesto a que es aquí donde la arteriola aferente va a dar origen a las asas capilares. ¿Okay? Más o menos esta zona es la región mesangial. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que esta región se le dio el nombre de región mesangial, puesto que antes se pensaba que el glomérulo contaba con un mesangio, es decir, con una estructura similar al mesenterio abdominal, ¿okay? O sea que cumplía más o menos la misma función. Pero con el uso de la microscopía electrónica se logró determinar que esto no es así, sino que existen un grupo de células a las cuales se le denominó la célula mesangial, que se encuentra incluida en una matriz mesangial extracelular y que está acompañada de las células endoteliales, de la pared vascular y de los podocitos. Al microscopio óptico podemos observar a las células mesangiales básicamente como células que presentan núcleos grandes y núcleos muy oscuros. ¿Okay? Las células presentan una forma irregular, presentan muchísimas prolongaciones citoplasmáticas, las cuales penetran en la lámina basal, penetran en el endotelio capilar, e incluso algunas de estas prolongaciones citoplasmáticas pueden llegar a la luz de un vaso sanguíneo. Como característica ultraestructural tenemos que decir que estas prolongaciones citoplasmáticas tienen filamentos de actina y filamentos de miosina. Por ende, se dicen que estas células mesangiales tienen capacidad contráctil. ¿Okay? Cabe destacar que no se conoce exactamente cuál es la función de las células mesangiales, pero se presume que además de la capacidad contráctil que estas células tienen, se piensa que estas células también actúan como células fagocíticas. ¿Okay? Además de esto, es válido argumentar que las células mesangiales pueden actuar como un esqueleto intraglomerular, puesto que estas prolongaciones citoplasmáticas podían ingresar a la luz de los vasos glomerulares, por ende propiciaban rigidez y forma a estos vasos sanguíneos. Muy importante destacar que existen dos tipos de células mesangiales de acuerdo a su ubicación. Tenemos
las células mesangiales extraglomerulares, que como su nombre lo indica, son células mesangiales que se encuentran por fuera del glomérulo, es decir, exactamente en la región mesangial. Esta es la región mesangial, ¿ok? Que es la zona de tallo. Y por otro lado, tenemos las células mesangiales intraglomerulares, que como su nombre lo indica, se encuentran adosadas a la pared del glomérulo junto a los pericitos, ¿ok? Ahora, hablemos acerca del túbulo proximal. Como bien sabemos, el túbulo proximal se va a componer por dos porciones. Tenemos una pars convoluta o una porción contorneada, ¿ok? Y una pars recta. La pars recta del túbulo proximal es quien conforma la primera parte del asa de Henle, ¿ok? O en su defecto la porción gruesa descendente del asa de Henle, ¿ok? Entonces, la porción contorneada solamente la vamos a encontrar a nivel de la corteza, ¿ok? Puesto a que, como bien saben, es justamente ese segmento que le sigue al corpúsculo renal, ¿ok? Entonces, tanto el túbulo contorneado proximal como el distal lo vamos a encontrar a nivel de la corteza. La pars recta, en este caso, desciende desde la corteza a través de un rayo medular y se continúa a nivel de la médula. Como les había comentado anteriormente, la pars recta está prácticamente en su totalidad a nivel de la médula. Pero en esos segmentos en donde esta nazca a nivel de la corteza, ingresa a través de un rayo medular, ¿ok? Ahora, la profundidad a la que llegue esta pars recta, bueno, va a depender primero que nada de la posición del corpúsculo renal, como ustedes saben. Ahora, la pared va a estar formada por una capa de células cúbicas, es decir, vamos a tener un epitelio cúbico simple, ¿ok? Y como especialización apical de membrana vamos a presentar un ribete en cepillo. Además, muy importante acotar que por debajo de la superficie luminal, entre las superficies laterales de las células, vamos a poder observar unas zonulae ocludentes, ¿ok? Que va a permitir, en este caso, la adhesión entre las células vecinas. Además de esto, muy importante acotar que las zonulae ocludentes a nivel de la porción contorneada, ¿ok? Presenta una densidad moderada, y esto se debe básicamente a que el túbulo contorneado proximal es la porción del túbulo proximal que es más es la porción del túbulo proximal que es más permeable al agua y a los electrolitos. Por ende necesitamos una zonulae ocludentes que no sea tan densa, ¿ok? Ahora, la zonulae ocludentes comienza a hacerse más densa a nivel de la pars recta, ¿ok? Ok, entonces, fíjense, nos ubicamos en el preparado histológico. Ahora, ¿cuál es el túbulo contorneado proximal? Fíjense, ya tenemos un primer dato. Sabemos que a nivel de la corteza el túbulo contorneado proximal es el más abundante, ¿ok? Además de ser el más abundante, está cerca siempre de los corpúsculos renales. En este caso, pues no tenemos una imagen ampliada donde observemos el corpúsculo renal, pero sabemos que estamos bajo la presencia del túbulo contorneado proximal por sus características morfológicas. ¿Qué teníamos? Teníamos un epitelio cúbico simple, ¿ok? Fíjense, son células cúbicas, ¿ok? Como por ejemplo acá se observa claro una célula cúbica. Tenemos un núcleo redondeado y central, un citoplasma acidófilo, y aparte de esto presentamos una especialización apical de membrana que es el ribete en cepillo, que se encuentra tan desarrollado en el túbulo contorneado proximal que incluso llega a ocluir parcialmente la luz. Entonces, para reconocer un túbulo contorneado proximal necesitamos observar la luz del túbulo contorneado. Si está parcialmente ocluido por el ribete en cepillo, sabemos que estamos hablando de un túbulo contorneado proximal. Ese es nuestro elemento diagnóstico, además de las células que son acidófilas, además del núcleo redondeado central, además de la forma cúbica, ¿ok? Entonces, esto es un túbulo contorneado proximal, esto es un túbulo contorneado proximal, este también, esto es un túbulo contorneado proximal, igual este también, este también, este también y este también. Son túbulos contorneados proximales. Como se fijan, son prácticamente los más abundantes en los preparados.
Fíjense, mediante la filtración glomerular se van a producir aproximadamente 180 mililitros de ultrafiltrado por día. ¿Ok? Durante el pasaje por la porción tubular del nefrón, los túbulos colectores se va a reabsorber más del 99% del filtrado. ¿Ok? El agua se va a reabsorber por ósmosis, específicamente a nivel del túbulo proximal. ¿Ok? Tanto en el túbulo proximal contorneado, tanto en el túbulo contorneado proximal como en su parte recta, tanto como en la porción descendente del segmento delgado. ¿Ok? Aquí se va a reabsorber agua principalmente. ¿Ok? Mientras que las sustancias disueltas van a ser captadas, por ejemplo, a nivel de el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Por difusión facilitada, por transporte activo o endocitosis. ¿Ok? En condiciones normales, varias sustancias se van a reabsorber totalmente en los túbulos proximales. Un ejemplo de esto podría ser la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas y las proteínas. ¿Ok? Ahora, hablemos del segmento delgado. El segmento delgado en este caso se va a dividir en dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente. Ya vamos a ver una ilustración más adelante. El segmento delgado se va a encontrar revestido por un epitelio plano simple. ¿Okay? Vamos a encontrar un núcleo alargado y el citoplasma circundante siempre va a sobresalir hacia la luz. Vamos a encontrar microvellosidades en forma irregular, pero son poco perceptibles, ¿ok? Y vamos a encontrar una serie de interdigitaciones vasolaterales menos complejas. Vamos a encontrar también una sonula de ocludentes que va a permitir unir a las células epiteliales unas con otras, ¿ok? Entonces, en el preparado histológico, ¿cuál es el segmento delgado? El segmento delgado es exactamente este segmento que ustedes observan acá. Fíjense donde tenemos un epitelio plano simple, ¿ok? Que se encuentran unidos unos con otros, ¿ok? Tenemos un núcleo central, ¿ok? Ligeramente alargado, aquí lo podemos ver. Entonces, ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con las dos porciones del segmento delgado? Fíjense, como bien saben, tenemos el asa de Henle, ¿ok? El asa de Henle cuenta con dos porciones gruesas. Tenemos una primera porción gruesa que corresponde al túbulo recto proximal y una porción gruesa que corresponde al túbulo recto distal, ¿ok? Pero el segmento delgado presenta dos segmentos. Tenemos un segmento descendente, ¿okay? Que es continuo a la parte recta del túbulo proximal, y un segmento ascendente que es continuo al túbulo recto distal, ¿ok? Ahora, si hablamos del túbulo distal, tenemos que decir que este está representado por tres segmentos. Tenemos una parte recta que es continuo al segmento delgado ascendente del asa de Henle, una mácula tensa, ¿sí? Que se encuentra inmediatamente por encima del corpúsculo renal, y una pars convoluta que se encuentra después de la mácula densa y que vierte de manera directa sobre el túbulo colector. También podemos denominar a la pars convoluta como túbulo contorneado distal, ¿okay? La pars recta está constituida por células cúbicas bajas, es decir, hay un epitelio cúbico simple también, ¿okay? Vamos a encontrar una serie de interdigitaciones laterales que se pueden observar mediante la microscopía electrónica. Encontramos una sonula de ocludentes bien desarrollada entre las células de la pars recta, y es bastante importante acotar que en la pars recta no presentamos un rivete en cepillo bien desarrollado, ¿okay? No se observa. A paso adicional, las células de la pars recta siempre son más acidófilas que a nivel del túbulo proximal. No vamos a poseer un rivete en cepillo, como ya lo había mencionado, pero sí podemos poseer algunas microvellosidades cortas y que son muy poco perceptibles también. Tenemos también la mácula densa, como ya les había comentado, es una placa celular que está formada por células del túbulo distal, ¿okay? Pero que en este caso las células de la mácula densa son las células que entran en contacto con las células de la región mesangial
y con las células JG o células yuxtaglomerulares. Esas células que se encuentren direccionadas hacia esta porción, hacia la región mesangial, son las células de la mácula densa. ¿Okay? Por lo habitual, estas células son células cúbicas o células prismáticas, pero que presentan un núcleo orientado en la zona apical. Fíjense, acá tenemos entonces nuestro corpúsculo renal, ¿ok? Acá tenemos nuestro corpúsculo renal, acá tenemos nuestro glomérulo renal, nuestra zona de tallo. Se supone que toda esta región es la región mesangial, ¿ok? Aquí están las células mesangiales extraglomerulares y algunas células JG, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, el túbulo distal, que se encuentra inmediatamente por encima del corpúsculo renal, corresponde a la mácula densa, que forma parte del túbulo distal. Entonces, las células que están orientadas hacia las células de la región mesangial y las células JG son las células de la mácula densa. Fíjense cómo aquí hay un epitelio cúbico simple, pero estas células tienen una ligera variación. Las células de la mácula densa, las células de esta placa en particular, tienen una variación en dimensión, en donde estas células son células prismáticas. ¿Okay? Y como punto característico, el núcleo siempre está orientado hacia el polo apical de la célula. Luego hablamos acerca de la pars convoluta. Este se encuentra extendido desde la mácula densa hasta el comienzo del túbulo colector, como ya les había comentado. Algo característico, la pars convoluta es poco frecuente en los preparados histológicos. Es más frecuente observar la pars convoluta del túbulo proximal que la pars convoluta del túbulo distal. Recuerden, pars convoluta es lo mismo que túbulo contorneado. ¿Ok? Estas células del túbulo contorneado distal son las menos acidófilas de todas. ¿Ok? Literalmente casi se ven. Vamos a observar un epitelio cúbico simple y los núcleos siempre van a estar orientados hacia la región apical de la célula. En el caso del túbulo contorneado distal, estas células no presentan ribete en cepillo, por ende la luz no se va a ver ocluida como en el caso del túbulo contorneado proximal. Fíjense que hay diferencias. Y vamos a observar también una zonula de ocludentes que está bien desarrollada. Otro aspecto característico que hay que mencionar del túbulo distal y de la porción ascendente del segmento delgado es que aquí se va a dar la reabsorción de electrolitos, más específicamente del cloruro de sodio. Aquí no se va a reabsorber agua. El agua se reabsorbe en el túbulo proximal y en la porción descendente del segmento delgado. ¿Ok? Entonces, las células del túbulo contorneado distal son estas que ustedes están observando acá. ¿Okay? Estas células que presentan un núcleo orientado hacia el polo apical, en donde no observamos un ribete en cepillo, la luz no está ocluida, esos son nuestros elementos diagnósticos. Ahora, hablando acerca de los túbulos colectores, tenemos que decir que estos van a comenzar a nivel de la corteza y van a transcurrir hacia la médula por medio de una serie de rayos medulares. ¿Okay? A lo largo de todo su trayecto van a recibir numerosos aferentes de diferentes nefrones, exceptuando a nivel de la zona externa de la pirámide renal. ¿Okay? Los túbulos colectores de la porción interna o de la zona interna de la pirámide renal, ¿okay?, se van a fusionar con otros túbulos colectores para formar el conducto papilar, que es el que va a establecer el contacto directo con el área cribosa. ¿Okay? Las células de los túbulos colectores o las paredes están constituidas por células cúbicas, es decir, hay un epitelio cúbico simple. El núcleo es redondeado y central, pero la porción apical de las células presenta una eminencia cónica convexa. Ya las vamos a observar en un preparado. Entre las células hay interdigitaciones vasolaterales y existen también zonulae ocludentes. Además de ello, se pueden diferenciar dos tipos de células. Tenemos las células principales, que son células claras, son muy numerosas. Y tenemos en una última instancia las células intercalares, que son menos numerosas y presentan un citoplasma oscuro.
A medida de que este túbulo colector se va acercando hacia la porción más interna de la médula, estas células intercalares se hacen menos numerosas, mucho menos numerosas de lo habitual. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Entonces fíjense en el siguiente preparado. Este elemento que ustedes observan acá presenta un epitelio cúbico simple, ¿ok? Con la única diferencia de que si ustedes observan la porción luminal de las células, podemos observar una superficie cónica convexa. Fíjense la convexidad que hay en las células de este túbulo colector. Fíjense que se cumple el mismo principio en todo el epitelio. Acá hay una eminencia convexa, acá hay una eminencia convexa, acá también, acá también, acá también, ¿ok? Eso es nuestro elemento diagnóstico del túbulo colector. Fíjense este otro preparado donde estamos observando también un túbulo colector en donde se cumple exactamente el mismo principio. Fíjense que hay una eminencia cónica convexa en la superficie apical, ¿ok? Y el mismo principio se aplica en todas las células. Ahora, si queremos saber cuáles son las células claras, cuáles son las células oscuras, basta con observar el epitelio y ver la afinidad tintorial. Fíjense cómo observamos esta célula, que es una célula oscura, y esta célula que tenemos por acá es una célula clara, ¿ok? Fíjense cómo las células claras son las más abundantes. Todas estas son células claras, células claras, células claras. Aquí hay una célula intercalar, aquí hay otra célula intercalar, y así sucesivamente. Otro aspecto que hay que acotar de los túbulos colectores es que los túbulos colectores juegan un papel fundamental en lo que vendría siendo la concentración de la orina, puesto que aquí en los túbulos colectores es donde actúa la hormona que anteriormente habíamos mencionado en el video de endocrino, más específicamente cuando hablábamos de la vasopresina, o también denominada hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa sobre las células claras de los vasos colectores, ¿okay? Si ustedes se acuerdan, básicamente la función que ejercía esta hormona, que era liberada por la neurohipófisis, era básicamente la de estimular la formación de acuoporinas. En este caso se encuentran las acuoporinas tipo 2, que básicamente son canales de agua que permite la reabsorción del agua a nivel del túbulo colector, ¿ok? Esto básicamente hace que al reabsorber el agua haya más soluto, ¿ok? Haya más electrolitos que agua en la orina, ¿ok? Por ende la orina se concentra más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Para darles un tip rápido, si la hormona antidiurética que es liberada a nivel de la neurohipófisis actúa sobre el túbulo colector, se reabsorbe el agua y se mantiene agua en el organismo, no se elimina agua, no se elimina tanta agua, ¿ok? Se eliminan más electrolitos que agua. Eso básicamente ocurre cuando el cuerpo quiere conservar agua en su organismo. Ahora, si el cuerpo quiere perder agua, ¿ok? No quiere mantener tanta agua en su organismo, básicamente va a ocurrir el mecanismo opuesto. No se produce tanta hormona antidiurética, no se producen más acuoporinas y por ende no hay reabsorción del agua. Se mantiene el agua en la orina y por ende la orina es más diluida, ¿ok? Ahora, ¿qué es el aparato yuxtaglomerular? El aparato yuxtaglomerular lo podemos definir como un conjunto de células en las cuales englobamos a las células mesangiales extraglomerulares y a las células yuxtaglomerulares o células JG, ¿ok? Este aparato yuxtaglomerular se va a encontrar entre lo que vendría siendo la mácula densa y el polo vascular del corpúsculo renal, ¿ok? Es muy importante acotar que estas células yuxtaglomerulares van a aparecer siempre en la pared de las arteriolas aferentes cuando éstas se acercan al glomérulo. El citoplasma de estas células presentan gránulos que contienen renina en su interior o un precursor. ¿Cuál es la función de la renina? La renina básicamente lo que va a hacer es aumentar la presión arterial. ¿Cómo lo hace? La renina básicamente lo que va a hacer es que cuando ésta se libere va a actuar sobre el angiotensinógeno,
que es un precursor de la angiotensina 1, ¿ok? Entonces, la renina escinde o fragmenta el angiotensinógeno, aparece la angiotensina 1 y por medio de las células convertidoras de angiotensina o las ECA que podríamos encontrar a nivel del endotelio vascular, esto lo vimos en cardiovascular, estas van a encargarse de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es básicamente un potente vasoconstrictor, es decir, causa la contracción de las fibras musculares lisas que se encuentran inmediatamente por fuera de las arteriolas, lo que causa en este caso un aumento de la presión arterial. Por ende, es muy importante acotar que las células yuxtaglomerulares son células que pueden actuar como receptores, más específicamente como vasoreceptores. Cuando ellas notan que hay un descenso de la presión arterial, ¿okay? A nivel de las arteriolas, ¿okay? Estas básicamente liberan la renina para automáticamente aumentar esa presión arterial. Fíjense, ¿cómo saben estas células yuxtaglomerulares cuándo deben liberar renina y cuándo no hacerlo? Como estas células están unidas a las arteriolas del glomérulo renal, estas pueden actuar como receptores de estiramiento. Cuando la presión intravascular es muy alta en la arteriola aferente, la célula yuxtaglomerular capta ese cambio, ¿ok? Capta ese cambio y ella inhibe la secreción de renina. Caso contrario, cuando este estiramiento que se está produciendo a nivel de la arteriola es muy bajo, debido a la presión tan baja que hay a nivel del vaso sanguíneo, pues esto causa una mayor liberación de renina, ¿ok? Luego tenemos las células mesangiales extraglomerulares, ¿ok? Que como ya les había comentado, no se sabe exactamente cuál es su función, se presumen algunas que ya las había mencionado anteriormente. ¿Okay? Las células de la mácula densa, bueno, ya los comenté, están en contacto con las células JG, son células cúbicas o prismáticas bajas y el núcleo es apical. El tejido conectivo intersticial renal es un tejido conectivo que puede ser muy escaso a nivel de la corteza, pero más abundante a nivel de la médula. ¿Okay? Fíjense, este tejido conectivo intersticial se va a encontrar a nivel de la corteza entre los corpúsculos renales y los túbulos. ¿Okay? En el caso de la corteza vamos a encontrar pues fibroblastos, células presentadoras de antígeno, en este caso estoy hablando de células dendríticas y macrófagos, y en el caso de la médula vamos a encontrar que estos fibroblastos se van a convertir en células intersticiales cargadas de lípidos. Son los mismos fibroblastos, pero son fibroblastos con otras características. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser la función de estos fibroblastos? Los fibroblastos van a producir todos los elementos de la matriz extracelular, en la cual estas células van a estar prácticamente nadando, ¿okay? Y además de esto, estos fibroblastos van a ser los responsables de la producción de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que actúa básicamente sobre la médula ósea para que éste lleve a cabo un proceso de eritropoyesis, es decir, un proceso de maduración y liberación de glóbulos rojos hacia el torrente sanguíneo. Ahora, respecto a la irrigación sanguínea, tenemos que decir que la irrigación sanguínea depende principalmente de la arteria renal, que es una rama directa de la aorta abdominal. Esta arteria renal penetra a nivel del ilio y da origen entonces a 5 arterias segmentarias que van a distribuirse en diferentes puntos del riñón. ¿Okay? Posteriormente, estas arterias segmentarias van a dar origen a una serie de arterias interlobulares que van a distribuirse a nivel de lo que vendría siendo las columnas renales. ¿Okay? Posteriormente, estas mismas arterias interlobulares darán origen a unas arterias arciformes que presentan un trayecto arqueado a nivel de la superficie córtico-medular, es decir, a nivel de las bases de las pirámides renales. De estas arterias arciformes van a derivar una serie de arterias interlobulillares que van a ascender en dirección a la corteza
entre lo que vendría siendo los rayos medulares. Es decir, tendríamos un rayo medular y otro rayo medular. Justamente en el medio estaría la arteria interlobulillar. Esta arteria interlobulillar es muy importante debido a que esta va a dar origen a la arteriola aferente, que va a formar el glomérulo renal de cada corpúsculo renal. ¿Okay? A su vez, como ustedes saben, de cada glomérulo renal va a derivar una arteriola eferente. En este caso, la arteriola eferente se va a repartir en un plexo denominado el plexo capilar peritubular. Es decir, la arteriola eferente es básicamente la que va a terminar irrigando a el sistema tubular a nivel de la corteza. ¿Okay? En el caso de los nefrones yuxtamedulares, la arteriola eferente va a dar origen a una serie de vasos que se denominan los vasos rectos, que van a pasar la superficie corticomedular y van a ingresar a nivel de la médula y darán origen entonces a un haz vascular en forma de cola de caballo que presenta aproximadamente 25 vasos rectos descendentes que van a llegar hasta diferentes puntos de la pirámide renal, incluso algunos llegando a nivel de la papila. ¿Okay? Entonces los pongo en contexto. Esta es la arteria renal que deriva de la aorta. ¿Okay? De la arteria renal van a derivar las famosas arterias segmentarias justamente al momento de ingresar al seno renal. ¿Okay? De estas ramas vamos a tener estas arterias que vendrían siendo las arterias interlobulares. ¿Okay? Fíjense cómo penetra a nivel de las columnas renales. ¿Okay? De estas arterias derivan entonces una serie de arterias que presentan un trayecto arqueado que se denominan las arterias arciformes. ¿Okay? Y de estas arterias arciformes derivan las arterias interlobulillares, que van a estar entre un rayo medular y otro. ¿Okay? Ahí van a estar las arterias interlobulillares. Entonces, recapitulamos. Esto es la pirámide renal. ¿Okay? Esta es la base de la pirámide renal. Aquí tenemos el trayecto de la arteria arciforme o arteria arcuata, ¿okay? Como ustedes la quieran llamar. De ella van a derivar entonces estas arterias interlobulillares, y de estas arterias interlobulillares deriva la arteriola aferente que forma el glomérulo renal. ¿Okay? Ahora, en el caso de los nefrones yuxtamedulares, ¿okay? Vamos a tener una serie de arteriolas eferentes que van a dar origen a una serie de vasos rectos. Aquí en la foto no se observa, pero en el libro del Génesis hay una ilustración muy buena en la página 574, en donde muestra que esta arteriola eferente va a dar origen a una cola de caballo, una serie de vasos rectos, aproximadamente 25 vasos rectos, que van a terminar entonces en una red capilar. El drenaje venoso es diferente a nivel de la corteza y a nivel de la médula. Como bien saben, vamos a tener primero que nada un conjunto de vénulas, ¿okay? Que van a derivar de la red capilar anteriormente mencionada. Estas vénulas se van a reunir y van a terminar desembocando a nivel de la vena interlobulillar, ¿okay? Que en este caso es una vena satélite de la arteria interlobulillar. Estas venas interlobulillares terminan drenando a nivel de la vena arciforme, y de las venas arciformes termina drenando a nivel de las venas interlobulares. A su vez, estas venas interlobulares desembocan en la vena renal, y a su vez esta vena renal termina desembocando en la vena cava inferior. A nivel de la médula vamos a tener una serie de vasos rectos ascendentes que derivan desde la reunión de estas vénulas después del plexo capilar que tenemos a nivel de la médula. Todos estos vasos se reúnen y desembocan a nivel de los vasos rectos ascendentes. Posteriormente estos desembocan en las venas arciformes o en las venas interlobulares de manera directa, y posteriormente desembocan en la vena renal. Respecto a las vías linfáticas, estas acompañan al sistema arterial, ¿okay? Ellos van a comenzar básicamente como una serie de capilares linfáticos ciegos en el tejido conectivo que se encuentra entre las arterias interlobulillares. Además de esto, a nivel de la cápsula también podemos encontrar una serie de vías linfáticas,
pero es muy importante destacar que no van a existir capilares linfáticos a nivel de la médula, es solamente a nivel de la corteza y a nivel de la cápsula. La inervación depende primero que nada del plexo celíaco, el cual presenta una serie de fibras nerviosas adrenérgicas. Tenemos el nervio vago involucrado también, que presenta fibras colinérgicas. ¿Ok? Es muy importante acotar que ni los glomérulos ni los túbulos renales van a recibir ningún tipo de inervación. Ok, hablemos acerca de las vías urinarias. Como bien sabemos, ya después que la orina ha pasado a través del conducto papilar, a nivel de las papilas, este desemboca a través del área cribosa hacia los cálices menores. Posteriormente, esta orina que llega a los cálices menores desemboca en los cálices mayores, que a su vez todos se reúnen a nivel de la pelvis renal y descienden a través del uréter hasta llegar a la vejiga y ser eliminado a través de la uretra. ¿Ok? Entonces, es muy importante acotar, muchachos, que las características histológicas de las vías urinarias excretoras son bastante similares. Más sin embargo, vamos a presentar algunas excepciones a nivel de la uretra, ¿ok? Ya sea la uretra masculina o la femenina. Por lo habitual, encontraremos una túnica mucosa que presenta una lámina epitelial, ¿ok? Representado por un epitelio de transición o también denominado en este caso urotelio, ¿sí? El cual puede presentar un número bastante variable de estratos o de capas. Por ejemplo, a nivel de los cálices, a nivel de la pelvis renal, podemos encontrar unas 2 o 3 capas. Más sin embargo, cuando hablamos de la vejiga podríamos encontrar incluso entre 6 y 8 capas de células o 6 estratos. ¿Ok? Fíjense, el urotelio tiene una particularidad y es que puede verse de manera diferente de acuerdo al estado contráctil del órgano. Si en este caso tenemos una vejiga que se encuentra en un estado contraído, tendríamos células basales de forma cúbica o prismática, ¿ok? Tendríamos inmediatamente por encima de ellas células poliédricas, ¿ok? E inmediatamente por encima, las células más superficiales serían células redondeadas, ¿ok? Es decir, células que presentan una superficie luminal convexa, ¿ok? Siempre y cuando la vejiga se encuentre en un estado contraído. Ahora, caso contrario, si la vejiga no está contraída, sino que está distendida, va a pasar todo lo contrario. Sí, tendríamos células cúbicas y células prismáticas en la parte más basal, células poliédricas inmediatamente por encima de ellas, pero las células más superficiales serían células aplanadas o células cúbicas, ¿ok? Muy importante acotar que disminuiría también el tamaño del urotelio, ¿ok? El grosor. Es muy importante acotar que el urotelio es un epitelio muy poco permeable, por ende la orina no va a sufrir ningún tipo de modificación importante durante el pasaje de las vías urinarias excretoras. ¿Okay? Inmediatamente por debajo del urotelio encontramos una lámina propia compuesta por tejido conectivo colágeno denso, ¿okay? Y por debajo de ella encontramos entonces la túnica muscular, en la que encontraríamos una capa longitudinal interna y una capa circular externa de células musculares lisas. ¿Okay? En la parte inferior del uréter y en la vejiga aparecería una tercera capa, que es una capa muscular longitudinal. ¿Okay? Muy importante acotar la importancia de esta túnica muscular, puesto a que la orina va a pasar del uréter hacia la vejiga por medio de una serie de contracciones peristálticas. Por ende se necesita una túnica muscular bastante bien desarrollada. ¿Okay? Posteriormente tenemos nuestra túnica adventicia o túnica serosa también, todo depende del órgano que estemos observando, porque por ejemplo la vejiga y los uréteres están en parte revestidos por peritoneo, entonces podríamos encontrar una túnica serosa. Este preparado histológico que ustedes están observando acá corresponde a un uréter, ¿okay? En donde podemos observar nuestra túnica mucosa que va desde este punto hasta acá. Acá tendríamos el epitelio, en este caso un urotelio o epitelio de transición. Inmediatamente por debajo la lámina propia de tejido conectivo colágeno denso y por debajo de ella la túnica muscular. ¿Okay? Entonces, fíjense, urotelio o epitelio de transición, lámina propia de tejido conectivo colágeno denso y túnica muscular en sus dos capas características. Esta capa vendría siendo la capa longitudinal y esta vendría siendo la capa circular externa. ¿Okay?
Acá lo mismo, epitelio de transición. Acá estamos observando una vejiga que presenta exactamente lo mismo. Tenemos un epitelio de transición en su parte superior, ¿ok? Tenemos en este caso una lámina propia de tejido conectivo de colágeno denso. Por debajo de ello tenemos la túnica muscular, ¿ok? Fíjense, estas células son las células en paraguas, las que les estaba comentando, que son estas células que presentan una superficie luminal convexa, ¿ok? Esto se debe al estado contráctil del órgano al momento de estudiar el preparado. Acá tenemos la túnica muscular, ¿ok? Y lo que tenemos acá corresponde a la túnica serosa. Corresponde a la túnica serosa, ¿ok? Al revestimiento peritoneal. Este es un epitelio plano simple. Okay. La estructura de la uretra femenina es un poco diferente a la del hombre, ¿ok? La uretra femenina va a presentar un epitelio plano estratificado, un epitelio de transición o un epitelio prismático pseudoestratificado o estratificado, ¿ok? Podemos encontrar una serie de glándulas intraepiteliales mucosas que se denominan las glándulas de Littré. Podemos encontrar una lámina propia de tejido conectivo laxo, una túnica muscular de fibras musculares lisas que está rodeado por un esfínter de músculo estriado y una túnica adventicia que está completamente ausente en la uretra femenina, ¿ok? En el caso de la uretra masculina, podemos dividir esta uretra en tres partes. Tenemos una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa, ¿ok? La porción prostática presenta un epitelio de transición que es continuo al epitelio de transición de la vejiga. Encontramos una lámina propia de tejido conectivo laxo, una túnica muscular de fibras musculares lisas que es continua con la capa muscular longitudinal externa de la vejiga. La porción membranosa de la uretra presenta un epitelio prismático pseudoestratificado o prismático estratificado. Fíjense que no hay tanta variación como en el caso de la uretra femenina. La túnica muscular inmediatamente por fuera está representada por el músculo del esfínter uretral. Y en una última instancia presentamos la porción esponjosa que presenta un epitelio prismático pseudoestratificado o un epitelio prismático estratificado, con una túnica muscular completamente ausente. Muy importante acotar que podemos encontrar a nivel de la uretra masculina en diferentes puntos las glándulas intraepiteliales o glándulas de Littré, ¿ok? Les dejo por este lado nuestras redes sociales, principalmente el correo electrónico preparadoresia@gmail.com y nuestro Instagram CAH piso BE. Muchísimas gracias por su atención.